Capítulo 5. Leila y el espejo roto. El frío de la noche se intensificaba a medida que caminaban de regreso al hotel, el silencio entre los tres resonando con la carga de lo que acababa de suceder. Rashid, con la cabeza gacha y los hombros encorvados, seguía a Leila y Yusuf sin decir una palabra. El joven parecía estar atrapado en un remolino de pensamientos, su mente luchando por procesar las emociones encontradas que lo consumían. Cuando finalmente llegaron al hotel, Leila guió a su hermano hacia su habitación sin mirarlo a los ojos. Yusuf lo siguió en silencio, consciente de que la batalla no había terminado, sino que simplemente había cambiado de escenario. Entraron en la habitación, cerrando la puerta tras ellos como si estuvieran intentando mantener fuera las sombras que los habían seguido. Leila se sentó en la cama, exhausta, mientras Rashid se dejaba caer en una silla cerca de la ventana. Sus ojos estaban enrojecidos, y su expresión era la de alguien que había perdido el rumbo y no sabía cómo encontrarlo de nuevo. Yusuf permaneció de pie, apoyado contra la pared, observando a los hermanos. Sabía que en ese momento, Leila era quien necesitaba hablar, quien necesitaba expresar las palabras que había estado guardando dentro de sí durante tanto tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Leila rompió el silencio. Rashid, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo permitiste que te arrastraran tan lejos? Rashid levantó la cabeza lentamente, su mirada encontrando la de su hermana. Había dolor en sus ojos, pero también una especie de resignación. No fue de un día para otro, Leila, respondió en voz baja. Fue un proceso lento. Me sentía perdido, sin un lugar al que pertenecer. Todo lo que veía a mi alrededor, todo lo que me rodeaba, parecía decirme que no importaba, que no tenía un propósito. Y luego, conocí a personas que me ofrecieron respuestas. Respuestas que, en ese momento, parecían dar sentido a todo. ¿Respuestas que te llevaron a este hombre?, preguntó Leila, su voz teñida de amargura. Rashid asintió. Mustafa tiene una forma de hacerte creer que lo que estás haciendo es lo correcto. Que estás luchando por algo más grande que tú mismo. Algo que vale la pena, aunque eso signifique sacrificarlo todo. Yusuf se adelantó, sintiendo que era el momento de intervenir. Pero, Rashid, ¿qué es exactamente lo que estás sacrificando?, preguntó, su voz suave pero firme. Tu futuro, tu vida, ¿y por qué? ¿Por una causa que ni siquiera estás seguro de entender completamente? Rashid bajó la mirada, su semblante atormentado. No lo sé, susurró. Todo parecía tan claro al principio, pero ahora no estoy seguro de nada. Leila se levantó y se acercó a su hermano, arrodillándose frente a él y tomando sus manos. Rashid, eres mi hermano pequeño. Te he visto crecer, te he visto luchar con tantas cosas. Pero esta no es la solución. No puedes dejar que te lleven por este camino oscuro. No puedes dejar que te conviertas en alguien que no eres. Rashid levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Pero, Leila, ya no sé quién soy. Leila apretó sus manos, sus propias lágrimas empezando a correr por sus mejillas. Eres mi hermano. Eres Rashid Benani, un joven con toda la vida por delante. Alguien que puede hacer una diferencia en el mundo, pero no de la manera en que Mustafa te ha hecho creer. Puedes encontrar tu camino, pero tienes que hacerlo por ti mismo, no por alguien más. Yusuf observó la escena con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que Leila estaba logrando lo que él no había podido hacer solo, llegar al corazón de Rashid, recordarle quién era realmente. Pero también sabía que el proceso no sería fácil ni rápido. Rashid tendría que desmantelar todas las creencias y promesas falsas que Mustafa había construido a su alrededor. Después de un largo momento, Rashid asintió lentamente, como si finalmente estuviera aceptando lo que Leila le decía. No quiero seguir en esto, Leila. No quiero ser parte de algo que solo trae dolor y destrucción. Pero, no sé cómo salir. Leila se inclinó y lo abrazó, sosteniéndolo con fuerza. No tienes que hacerlo solo, Rashid. Estoy aquí contigo. Siempre he estado y siempre estaré. Lo superaremos juntos. Yusuf sintió un alivio profundo al ver a los hermanos abrazarse. Pero sabía que las palabras y los abrazos no serían suficientes. Mustafa no dejaría ir a Rashid tan fácilmente. Tendrían que actuar con rapidez, antes de que el hombre intentara recuperarlo.
Tenemos que sacar a Rashid de Berlín, dijo finalmente, rompiendo el abrazo entre los hermanos. No podemos quedarnos aquí. Mustafa intentará volver a contactarlo, y no podemos darle esa oportunidad. Leila asintió, secándose las lágrimas. 38, tienes razón. Tenemos que irnos cuanto antes. Podemos ir a mi apartamento en París, sugirió Yusuf. Es seguro y nadie sabrá que estamos allí. Será un buen lugar para que Rashid pueda descansar y empezar a reconstruir su vida. Rashid miró a Yusuf, con un destello de gratitud en sus ojos. Gracias, Yusuf. No sé cómo agradecerte por todo esto. Yusuf negó con la cabeza, sonriendo suavemente. No tienes que agradecerme, Rashid. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Y tú, más que nadie, mereces una segunda oportunidad. Decididos, comenzaron a hacer planes para salir de Berlín lo antes posible. Yusuf reservó los billetes de tren mientras Leila y Rashid empacaban lo esencial. No había tiempo que perder. Cada minuto que pasaban en la ciudad aumentaba el riesgo de que Mustafa los encontrara. Finalmente, con las maletas listas y las reservas hechas, dejaron el hotel en silencio, como sombras deslizándose en la noche. Mientras el tren avanzaba hacia París, Yusuf no pudo evitar mirar por la ventana, observando cómo la oscuridad de la noche devoraba el paisaje. Sabía que el viaje que estaban emprendiendo no solo era físico, sino también emocional y espiritual. Rashid había comenzado a romper el espejo roto en el que se había convertido su vida, pero las cicatrices serían profundas y el camino hacia la curación sería largo. Leila se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Yusuf, mientras Rashid, sentado frente a ellos, miraba fijamente al vacío, perdido en sus pensamientos. Yusuf sabía que habría momentos difíciles por delante, pero también sabía que habían dado el primer paso para salir de las sombras. A medida que el tren se acercaba a su destino, Yusuf sintió una extraña mezcla de esperanza y temor. Sabía que no podían dejar de mirar hacia adelante, que no podían permitirse descansar hasta que Rashid estuviera completamente fuera del alcance de Mustafa. Pero lo que aún no sabían era que las sombras de Mustafa al-Rahman no eran fáciles de escapar. Y que en su búsqueda de redención, tendrían que enfrentarse a más peligros de los que jamás imaginaron.